presencia en el lugar en el que estemos, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gloria, honra a tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sobre ti edificaremos nuestras vidas. Sobre Cristo. No hay nada que tenga el poder de mi Señor. No hay nada que limite el fluir de su amor. Ninguna cosa creada, nada de lo por venir. No hay nada que tenga el poder de su fluir. No hay nada que tenga el poder de mi Señor. No hay nada que limite el fluir de su amor. Ninguna cosa creada, nada de lo por venir. No hay nada que tenga el poder de su fluir. No hay murallas que sostengan la grandeza de mi Dios. No hay barreras que limiten su poder superior. Y no hay nada, nada, ni presente ni por venir, que detenga el poder de su No hay nada que detenga el poder de mi Señor. No hay nada que limite el fluir de su amor. Ninguna cosa creada, nada de lo por venir. No hay nada que detenga el poder de su fluir. No hay murallas que sostengan la grandeza de mi Dios. No hay barreras que limiten su poder superior. Y no hay nada, ni presente ni por venir, que detenga el poder de su fluir. De su Muy buenos días a cada uno de ustedes que están en sus hogares. Sean muy bienvenidos. Bienvenidos también a los que nos visitan por primera vez en nuestra página de YouTube. Sean cordialmente bienvenidos. Saludos les enviamos desde acá, desde Rosario, a Margarita, a Don Marco, a Yulisa, a Rosa, que han estado conectándose con nosotros, a Vicky, semana tras semana. Quiero darles un aviso
que es que todos los días miércoles a las 7 de la tarde nos estamos juntando vía el programa que se llama Meet, ¿ya? Quien no lo tenga o no lo pueda descargar, contáctese con nosotros para explicarle la forma de descargarlo en sus teléfonos, ¿ya? Ese día, miércoles a las 7, nos juntamos para profundizar precisamente en lo que se habla hoy día, ¿ya? Si que les queda alguna duda, alguna pregunta, ahí estamos nosotros tratando de contestar cada una de sus dudas y también profundizarlo. Así es que muy bienvenido a esta reunión. Nosotros le llamamos plantío porque es como una plantita pequeña, nos representa a cada uno de nosotros, pero a medida que el Señor va sembrando en nosotros su palabra, vamos creciendo. Así es que contáctense para que nos acompañen. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Vamos a leer Éxodo 25:2. Dice así: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Aquí el Señor le está dando las instrucciones a Moisés para que se las diga al pueblo de Israel en la construcción del tabernáculo. Ese era el lugar donde el pueblo se reunía a adorar a Dios. La ofrenda es un mandato que nos dejó el Señor, está en su palabra. ¿Y cuándo podemos ofrendar? Cuando el Señor nos revela, nos hace entender en nuestra mente, en nuestro corazón, de que de Él proviene absolutamente todo. Recién ahí nosotros podemos ofrendar. Y esta es una ofrenda voluntaria, no es algo forzado. Así es que vamos a orar para que el Señor ponga eso en nuestro corazón. Si alguno de los que están acá desea diezmar, están también los sobres de los diezmos, levantan la mano. Y ustedes en sus hogares están también las cuentas que aparecen en pantalla y cuando hagan transferencia le colocan rosario, ¿ya? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que de ti proviene todo. Y si hay alguno, Señor, de acá, Señor, de los que estamos escuchando, que aún no entendemos, Señor, que de ti proviene todo, Señor, hoy día te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, que de ti proviene todas las cosas, Señor. ¿Para qué? Para que tengamos un corazón, Señor, para darte a ti lo mejor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sustentas y en eso, Señor, no hay temor en nosotros, sino que sabemos que tú nos sustentas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a pasar al tiempo de la palabra. El Señor abra ahí nuestros oídos para estar atentos a su palabra y los dejo como cada domingo con Daniel Bonilla, quien nos comparte. Buenos días. Nuevamente sean todos bienvenidos a esta iglesia, a la casa del Señor.
no es solo un nombre, no es solo una denominación, la casa del Señor. Por los años, desde que nuestros pastores fundadores recibieron la visión de la iglesia, Dios les mostró que así debía llamarse porque era casa, en la casa del Señor, y Él habita en su casa. Es un gusto para nosotros durante la semana también estar trabajando en distintas cosas, ya sea visitándolos, ya sea llamando, yendo a predicar, otras cosas aquí dentro de donde estamos viviendo, todo con el fin de llegar a ustedes en las reuniones, los domingos, los miércoles, como les acaba de comentar Edith, y es un agrado. Hay días más fáciles que otros, pero yo creo que nos pasa a todos y lo hacemos felices de lo que estamos haciendo, porque sabemos que cuando uno siembra con alegría, Dios da un fruto también de vuelta, y el fruto es bueno, y lo hemos visto. Hemos visto cómo Dios les ha hablado a ustedes, y eso es un fruto para nosotros, es causal de alegría y de gozo ver y saber que Dios les está hablando, porque se está cumpliendo el propósito por el cual fuimos enviados acá, que es predicar la palabra de Dios, y eso está dando fruto, y eso lo hace el Espíritu Santo, nadie más. Es Dios el que hace todas las cosas. Si hay alguien que esté conectado por primera vez, bienvenido, y queremos decirte que no estás acá por casualidad, ni porque alguien te invitó solamente, sino que desde antes que tú nacieras, Dios ya tenía preparado este momento para que tú escucharas su palabra. No lo desperdicies, por favor, no lo desperdicies. El título de la prédica de hoy entonces es el bautismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es perfecta. Te damos gracias porque tu palabra es buena y no se equivoca, Señor. Gracias. Qué bueno es tener una estabilidad, saber que leemos algo que no se va a contradecir. Gracias, gracias, Señor. Te damos gracias también porque la tumba aún está vacía. Y ahí está el motivo de nuestra predicación. Tú resucitaste, Señor. Gracias por tu palabra y la guía que tú nos das en ella. Y gracias por el tema de hoy del bautismo, que es algo que tú planteaste en tu palabra. Gracias, Señor. Quizás tú has escuchado muchas veces acerca del bautismo, puede ser. Como nación tenemos una cultura y una tradición que ha de alguna manera ensuciado el tema del bautismo, el concepto del bautismo. ¿Qué es lo que Jesús estableció como bautismo y para qué sirve? ¿Cuándo es? ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Vamos a limpiar lo que pueda estar sucio y todo, como siempre les decimos, se limpia con esto, con la palabra de Dios. Ahí está. No vamos a hablar de ideas humanas, ni opiniones, ni tradiciones, porque todo eso se destruye. Con el tiempo y el pasar de los años se deshace. Todo lo que es del hombre se deshace. Hablábamos hace unos meses atrás que las distintas ideologías y pensamientos mueren con aquellos que tenían esos pensamientos e ideologías y vienen otras. Pero la palabra del Señor permanece por los siglos de los siglos, los milenios y los milenios. Nunca se ha detenido su palabra. Y en eso nos vamos a basar para hablar del bautismo. Entonces vamos a ir con sus Biblias a Mateo 28. Mateo capítulo 28. Mateo, como les he dicho otras veces, es el primer libro después del Nuevo Testamento, después de Malaquías. Muy bien, me imagino que ya estarán cerca. Mateo 28.
y el versículo es desde el 18. O sea, vamos a empezar ahí, pero vamos a seguir leyendo. El contexto es Jesús con sus discípulos. Él siempre estaba con sus discípulos, y si no estaba con sus discípulos, estaba con su Padre, orando. Y en este momento estaba con sus discípulos. Bueno, también estaba con la gente, hablándoles. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos mucho que rescatar acá. Hay tanto que rescatar. Vamos a rescatar algunas cosas de las que podríamos. Por ejemplo, ¿se dan cuenta que él dice, en el 19 dice, por tanto? ¿Cuándo uno dice por tanto? Cuando uno viene de una idea anterior. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer una pizza para que vengan a comer conmigo. Es un continuo. Entonces él dice por tanto, pero antes le está diciendo que tiene toda potestad. O sea, en otras palabras, él está diciendo que como tiene toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, por ser Dios, les dice, entonces, como yo tengo esa autoridad, les digo a ustedes, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Entonces, cuando los discípulos van, no van por ellos, van por la autoridad de Jesucristo. Y asimismo nosotros, y asimismo ustedes, cuando ustedes van a predicar la palabra de Dios, la autoridad de Jesucristo está, porque es su palabra la que es predicada. Eso primero. Por lo tanto, para él decir a sus discípulos, id, haced discípulos y bautícenlos, lo hizo con autoridad. O sea, hay una autoridad de Dios en eso. Pero surge otra duda. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y quizás queda como el gustito, el deseo de id y haced discípulos a todas las naciones. Pero detengámonos un poco. ¿Discípulo? Primero tenemos que saber qué es lo que es hacer discípulos. Antes de ir a las naciones. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, un alumno, uno que aprende. Si uno no aprende porque no quiere, no es discípulo. El que aprende es discípulo, porque quiere aprender y el Espíritu Santo lo ayuda a aprender. Entonces, es una persona, es un discípulo, una persona que leyendo la Biblia sabe lo que tiene que hacer y no lo hace por voluntad propia o por alguna excusa, o no es discípulo o está aprendiendo a ser discípulo. ¿Podríamos nosotros cuestionar lo que está en la palabra? Quizás tú en tu casa dirías, no, ¿cómo? Pero sí, lamentablemente hay mucha gente que cuestiona lo que está en la palabra. Es irracional, pero se hace. Ahí no hay un corazón de discípulo. Entonces, vamos a hablar de un sinónimo. Discípulo, aprendiz. Id y hacer aprendices. Id y hacer personas que aprenden a todas las naciones. Pero si una persona aprende, tiene que haber alguien que enseñe. Entonces, ¿aprendiz o discípulo de quién? ¿De los discípulos? Claramente que no. Claramente que no. Cuando Jesús está hablando de id y hacer discípulos, Él está llamando a que prediquemos la palabra para que todos lleguen a ser discípulos de Jesucristo. Ese es el contexto, esa es la base. No discípulos de personas,
no discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos. Eso no es bíblico. Lo bíblico es, como paréntesis para no salirme del tema, es que cuando Jesucristo muere se rajó el velo. Y eso significa algo, representa algo, que se raja el velo del templo, en algún momento lo vamos a ver en profundidad, pero quiere decir que todos tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo, entonces somos discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Es peligroso creer que yo soy discípulo de tal, porque incluso en la Biblia, en un momento hubo una discusión. Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, estaba dentro de eso, supo esta noticia, de que habían algunos que peleaban y decían, no, es que yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y Pablo les dice, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿O acaso Cristo está dividido? Dejando claro que aquí no somos de una persona o de otra, somos de Cristo. Lamentablemente el día de hoy las sectas empiezan y se forman, o a veces no son sectas, pero puede haber un pensamiento sectario de admirar personas y de forma con idolatría. Con idolatría. Entonces yo sé lo que hay que hacer según lo que dice la palabra, pero no lo hago tan así porque tal persona igual me ha dicho que no es tan así. La palabra es la que manda. Ahora, la contraparte. Dios, Jesucristo, nos enseña también a través de personas. Entonces no quiere decir que yo voy a tener una vida independiente porque yo soy discípulo de Jesucristo, entonces yo no escucho al pastor y no escucho a la autoridad porque yo soy discípulo de Jesucristo. No, porque Jesucristo pone personas ejemplares, pastores, autoridades, para nosotros poder observar y aprender. Pero nosotros optamos a ser discípulos de Cristo, de Él. Entonces, Él dijo, id, y haced discípulos a todas las naciones. Ok, discípulos de Jesucristo, para que aprendan de Él, por la palabra, por la oración, mirando el ejemplo de otros, aprendemos. Entonces, si yo veo que alguien tiene una actitud que es bíblica, digo, yo quiero eso. Yo miro al pastor, a mi pastor, nuestro pastor, y digo, esto que él hace es tan apegado a la palabra que yo quiero imitarlo. No por ser él, pero él me está mostrando cómo yo lo llevo a la práctica. Y me alegra ver y decir, yo quiero ser así. Pero no por él, porque él, con su ejemplo, me está ayudando a ser como Jesucristo. Entonces, es un orden de factores. No es que excluyamos una cosa, sino ordenémosla. Luego dice, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Podríamos bautizar a un bebé recién nacido y enseñarle todas las cosas que Él nos ha dicho? No, por supuesto que no. Eso es antibíblico, es herejía, es ignorancia. Lamentablemente venimos de una tradición que nos ha enseñado eso y es penoso porque es antibíblico, eso no es de Dios. Pedro dice, arrepentíos y bautícense. Tomando el ejemplo del bebé. ¿Cómo un bebé podría arrepentirse si no es consciente de su pecado, que viene por naturaleza en él? No sabe. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Entonces, antes del bautismo debe haber un arrepentimiento. Claro, claro que sí. Arrepentíos y bautícense. Yo reconozco que mi vida ha estado lejos de Dios y me arrepiento de eso.
y me bautizo. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Me arrepiento, creo, me bautizo. El bautismo en agua, en este caso, el bautismo en agua, es un símbolo público, es un acto público de que nosotros al sumergirnos en agua hemos muerto a nuestra vida pasada y cuando salimos del agua resucitamos con Él. Es una simbología que Jesucristo la estableció. ¿Es importante el bautismo entonces? Claro que sí. Jesucristo mismo se bautizó. Podría no haberlo hecho, porque es Dios. Pero se bautizó. Y no se bautizó a sí mismo, lo bautizó otro. Lo bautizó Juan. En algún momento me gustaría que habláramos de Juan. El ministerio de él es ejemplar. Breve, silencioso, ejemplar. Jesús se bautizó. Él cumplió. Él se bautizó. Y si hablamos de la terminología de lo que se refiere a bautismo, es como, no sé si ustedes han teñido una ropa alguna vez. Está el agua con la tinta, una polera blanca como esta, la sumerjo y después ya no sale del mismo color que estaba, sale de otro. Y eso habla de identificación. Yo entro de una forma y salgo de otra. Vamos a ir a Lucas 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y llorando y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿el bautismo en agua solamente? Estamos hablando de un bautismo. Pero aquí la Biblia nos está hablando de que desciende sobre Jesucristo el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Vamos a Lucas entonces, 3, 22. Vamos a Hechos, Hechos 10, 47. El libro de Hechos está la historia de la iglesia después que Jesucristo resucita y es tremendo porque es la iglesia formada y funcionando en el poder de Dios. ¿A qué me refiero con funcionando en el poder de Dios? A que ellos creyeron lo que Jesús dijo que iba a hacer y caminaban confiados. Y Dios iba haciendo milagros y añadía personas y se bautizaban y creían. Léanlo, muy bueno ese libro. Hechos 10, 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La Biblia habla claramente de bautismos. Uno es voluntario, propio de nosotros, el bautismo en agua. Tú, al arrepentirte y creer, decides bautizarte. O sea, teñirte del Señor, teñirte de su palabra, teñirte de su poder. Y cuando digo teñirte, es impregnarte de Él. Entonces tú entras en el agua y es una simbología de que tú sales mojado de su poder. Pero también la palabra habla
de un bautismo en el Espíritu. Porque Pedro dice, ¿puede acaso alguna persona impedir el agua, o sea, el bautismo de agua, para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Vamos a Hechos 19, desde el 5 al 6. Nos vamos a quedar con el libro de Hechos para finalizar, por si acaso. Hechos 19, 5 y 6. Les dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan bautizaba en agua, era su labor en la tierra. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Yo no conozco la condición de los que están observando, mirando esta prédica. Quizás tú eras niño y te bautizaron. A mí me pasó eso. Yo quise, no me obligaron, pero tenía como 13 años, me acuerdo. Y me bautizaron. O sea, no me bautizaron como que me obligaron, yo me quise bautizar. Y quizás tú no te acuerdas de eso. A lo mejor eras muy chico, quizás eras bebé y te bautizaron, eso no cuenta. Te lo digo inmediatamente, si tú eras bebé y te bautizaron en una iglesia católica, no cuenta. La Escritura habla de arrepentíos y bautícense. Bautícenlos y enséñenles. No conozco la condición de ustedes. Ustedes las conocen. Pero si ustedes me preguntan si el bautismo es importante, a la luz de la palabra, sí es importante. Sí lo es. El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Vamos a ir a Hechos 8. Hechos 8, versículo 12. Voy a contar una anécdota. No sé si la quería contar, pero la voy a contar igual. Yo tenía 13 años cuando me bautizaron, claro, voluntariamente. Y me acuerdo que tenía un amigo que era tan mala influencia, malo. Y me acuerdo que a él le gustaba ir a la playa, mucho. Entonces, bueno, yo vivía en el norte, en Copiapó, pero en ese tiempo debe haber sido invierno, porque me bautizaron en una tina, en una casa, ¿ya? En agua, pero en una tina. Y estaba a 5 minutos de ser bautizado y este mal amigo me dice, no, dile que no te quieres bautizar para que vamos a la playa y te bauticen allá mejor. Me sentí horrible. Estuve a punto de cancelar el bautizo, pero no podía. Pero fue una cosa rara, de las cosas raras que le pasan a uno a veces. Él quería ir a la playa, entonces dijo, di que te bauticen en la playa para que vayamos a la playa, a 5 minutos de ser bautizado. El diablo de una u otra forma tratando de sacarnos, siempre. Qué simpática la historia, me da causa risa el día de hoy. Es simpático, pero si uno lo ve, el trasfondo es diabólico. Diabólico. Ocho 12. Vamos a leer desde el 9 para que podamos entender un poquito más el contexto. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Con la magia hay engaño. Haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo,
Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Un mentiroso. Pero cuando oyeron a Felipe, que era un discípulo del Señor, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el mago, y habiéndole bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, y era mago. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, creyó y se bautizó. La palabra no nos habla de gente que solo cree y así nomás. Nos habla de gente que cree y se bautiza. Hay excepciones, pero las vamos a ver en otra ocasión. Voy a mencionar una. El ladrón de la cruz. Él no fue sumergido en agua. Pero hay excepciones. Pero la mayoría, y en todo el contexto bíblico, la gente decía, ¿qué impide que yo me bautice? Yo creo en Dios y me arrepentí, no quiero la vida que tenía antes. ¿Qué impide que me bautice? Y eran bautizados. Vamos a Hechos 8:36. Iba un hombre etíope, leyendo la Escritura. Y viene un discípulo de Jesús y le dice, Felipe mismo, y le dice en el versículo 30, acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Entonces le rogó a Felipe que se sentara con él. Y el pasaje que estaba leyendo era Isaías 53, que habla de Jesucristo, escrito muchos años antes de que Jesucristo viniera. Entonces respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, estoy en el 34, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque la Escritura decía de un hombre que iba a venir y que iba a ser muerto como un cordero, como una oveja, que iba a ser llevado al matadero como un cordero, que no iba a abrir su boca. Entonces el etíope le dice, ¿de quién está hablando? ¿De él mismo, el que escribe, o de otro? No entendía. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, que era de quien estaba hablando la profecía. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. ¿Tú crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor? Pregúntatelo. Y pregúntale a Dios, Señor, ¿qué piensas tú? Yo creo que creo. ¿Tú crees que yo crea? Pregúntale. Y vamos a terminar con el libro de Hechos, igual, 18:8. Vamos a leer desde el 1 para poder aclarar un poquito más. Después de estas cosas, Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, salió de Atenas y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, era de ese lugar, de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Entonces Priscila, Aquila, un matrimonio, y Pablo los conoció.
Y como era del mismo oficio de Pablo, se quedó con ellos. Pablo armaba carpas, entonces ellos también hacían lo mismo, se quedaron juntos. Y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo, otros discípulos de Jesús, vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles, a los que no eran judíos, nosotros. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Si era temeroso de Dios, entonces creía en Dios. La cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y ahí él estuvo un poco más de un año en ese lugar predicando el Evangelio. La gente cree y se bautiza. Tú probablemente fuiste bautizado cuando no creías, no lo sé. Pero si tú crees, la palabra habla de que debes ser bautizado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es tu palabra la que nos atraviesa y la que nos habla. Te damos gracias porque tú diste el ejemplo del bautismo. Tú te bautizaste. Te damos gracias porque tú eres quien nos permite creer. Queremos seguir esta historia del libro de Hechos en la actualidad, trabajando por ti, para ti, en orden y como tú lo estableciste. Gracias por tu palabra. Amén. Terminemos entonces alabando a Dios. Espíritu ven, que levantó de los muertos a Jesús.
dejamos a todos ustedes invitados para el próximo domingo a las 11 de la mañana. Un abrazo, que el Señor los bendiga esta semana, lo que queda.